Bueno, muchas gracias. No me vais a disculpar porque tengo una voz bastante desagradable hoy, después de un fuerte catarro de fin de semana. Al margen de que una invitación para compartir un rato con amigos de hace tiempo en Asturias, para alguien que se pasa a disgusto gran parte de la semana en Madrid, pues es una perfecta disculpa para poder alargar el fin de semana en casa, con lo cual mi agradecimiento por la invitación. En todo caso, cuando me invitaron a la celebración del 20 cumpleaños de este proyecto, me parecía que merecía la pena. Cumplir 20 años pues es algo ilusionante, con lo cual pues compartir que uno cumple 20 años está bien cuando los tiene ya ampliamente superados. Y echando así una ojeada con carácter general a este espléndido auditorio, hay aquí grandes dosis de juventud acumulada. Creo que merece la pena compartir una celebración de estas características. Solamente aprovechar para trasladaros unas reflexiones que son quizá personales, pero destiladas desde el conocimiento de lo que es el mundo del desarrollo rural en los inicios en la génesis de una red de desarrollo como fue la Red Asturiana de Desarrollo Rural, agente activo en la puesta en marcha de la Red Española de Desarrollo Rural, germen de lo que en su momento fue la Ley de Desarrollo Sostenible del Mundo Rural en nuestro país, una ley desgraciadamente adormecida desde hace años y que merecería la pena rescatar, actualizar y activar hacia el futuro con nuevas dosis de conocimiento y quizá con mucha más necesidad hoy de la que había en el momento en el que surgió. El desarrollo de la humanidad, el desarrollo de las sociedades se ha sustentado invariablemente sobre los cimientos del mundo rural. No existe ningún proyecto de desarrollo social en ningún territorio que no haya bebido, que no se haya alimentado de la capacidad de aportación de recursos que el mundo rural genera. Entre otras razones porque en el mundo rural nacen los elementos imprescindibles para sostener la vida físicamente tal y como la conocemos. Pero aparte de eso es el espacio en el que surge la capacidad de emprendimiento que luego da lugar a los modelos de desarrollo colectivo en el ámbito urbano. Porque hay una diferencia sustancial entre el mundo rural que podemos considerar que existe como tal. El mundo rural es una acumulación permanente de proyectos personales, individuales. Todo emprendimiento, sea público, sea privado, sea institucional o no, se sustenta en el mundo rural sobre proyectos personales. Cada persona, cada individuo en el mundo rural es un proyecto. Y en ese sumatorio de proyectos individuales aparece siempre alguna capacidad destacada. Y normalmente suelen ser esas capacidades destacadas las que dan el salto al mundo urbano y se convierten en los elementos que lideran los impulsos a los grandes proyectos que en el mundo urbano se dan. Pero, sin embargo, el mundo urbano como tal no tiene una entidad por sí misma. Cada espacio urbano tiene una individualidad propia. Es difícil de entender que necesiten aliarse las ciudades de un país para conseguir objetivos comunes. Sin embargo, el mundo rural sí opta
desde sus inicios por generar espacios compartidos para buscar respuestas a sus problemas, a sus necesidades, que son siempre también compartidas. Y eso ha generado en el devenir de la historia una quiebra del modelo de solidaridad que ha generado un problema de discriminación en términos de capacidad de avance entre el mundo urbano y el mundo rural. A la hora de definir las prioridades de actuación en la aportación de recursos públicos para poner en marcha mecanismos de desarrollo en un país o en una región, históricamente se ha optado siempre por priorizar las respuestas en términos de agregación de economías de escala, aportar más recursos allí donde más demandas hay. Y cuando hablamos de más demandas hay, siempre se ha entendido como allí donde el sumatorio del conjunto de demandas tiene una mayor fuerza de reivindicación. De tal manera que siempre el presupuesto público, a la hora de priorizar, se ha venido destinando de forma invariable a atender las necesidades de las estructuras donde mayor acumulación de demanda se producía. Es decir, allí donde mayor número, mayor volumen de ciudadanía se agrupaba. Y eso ha ido históricamente dejando atrás al mundo rural, a las necesidades del mundo rural. A estas alturas del proceso, en el que uno tiene que empezar a reflexionar en cuál ha sido la resultante final en todo este recorrido, empieza a acuñarse una terminología en nuestra región europea ya compartida, muy asentada, que intenta poner en marcha procesos de reflexión para repensar ese modelo, y es el llamado reto demográfico. El reto demográfico no es un problema inercial que se haya generado por sí solo, sino que es la resultante de una acumulación histórica de decisiones políticas, empresariales, sociales, que al final, bueno, pues se han traducido en la situación que hoy conocemos. Un problema de desequilibrio, de traslado de población, de valor añadido del mundo rural hacia el mundo urbano. Y eso genera en estos momentos un tremendo problema de desequilibrio, porque nos quedamos sin estructura para sustentar precisamente el espacio sobre el cual debe de garantizarse la viabilidad de cualquier proyecto social, que es allí donde los recursos residen, porque no son deslocalizables, no se pueden trasladar a otros espacios. Para traducirlo, y ya por finalizar, en una política concreta que forma parte de mi ámbito de responsabilidad, os lo trasladaré al ámbito de la gestión de la política del agua. Y dentro de la política del agua, a una parte tan específica como es la del saneamiento y la depuración de las aguas. La Comisión Europea ha abierto varios expedientes de infracción al Reino de España por incumplimiento en materia de objetivos de saneamiento y depuración. Aparece ahí en ese paquete unas 19 depuradoras de grandes ciudades, pero junto con ese expediente, que ha sido el que más mediáticamente más ha llamado la atención, porque se ha traducido en una sanción ya, aparecen dos expedientes de infracción que afectan a aglomeraciones de menos de 2.000 habitantes, de menos de 15.000 y de menos de 2.000, en un proceso en el que nos enfrentamos del orden de 3.000 expedientes de infracción individualizados. Bien, ¿qué significa o en qué se traduce eso? Ahora mismo tendríamos que hacer frente a dar una solución para el problema de saneamiento y depuración de la ciudad de Madrid.
con un sistema de depuración que cumple 50 años y que está muy envejecido y que amenaza con colapsar. Se ha redactado el proyecto y el proyecto implica modificar 3 grandes depuradoras que prestarían servicio a unos 2,5 millones, 3 millones de habitantes. Implica un volumen de inversión de 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros considerando que la Dirección General del Agua cuenta con un presupuesto anual ahora mismo del entorno de 500 millones de euros. 1.000 millones de euros de inversión en estas depuradoras en un mecanismo de actuación que implicase la aplicación del principio de recuperación de costes significaría para esos 2,5 millones, 3 millones de habitantes una repercusión de 0,003 céntimos de euro al mes en el recibo del agua. Perfectamente la población de la ciudad de Madrid podría asumir colectivamente el coste de esa inversión sin que eso le supusiese el más mínimo la más mínima quiebra en sus economías familiares. Al mismo tiempo tenemos un enorme problema de ausencia de redes de respuesta de saneamiento y depuración en buena parte del territorio rural de nuestro país y hay que acometer actuaciones, centenares de actuaciones, de dotaciones de redes de saneamiento e instalaciones de depuración. Atender para un municipio de unos 200, 300, 400 habitantes, como hay muchos en nuestro país, una inversión que puede rondar los 20, 25 millones de euros, si tuviésemos que repercutirlo en los mismos términos al conjunto de ciudadanos que viven en esos territorios, que normalmente es población envejecida, pensionistas en la mayoría de los casos, con pensiones muy alcanzadas, significaría que la única herencia que podrían dejar a sus descendientes sería el pago de esa amortización a lo largo de varias décadas, a sus hijos y a sus nietos. Conclusión. Los presupuestos generales del Estado no pueden seguir sosteniendo el mecanismo de solidaridad que han venido estructuralmente sustentando hasta ahora. Deben de derivar el esfuerzo hacia aquellos espacios más vulnerables, con menos capacidad de atención a las necesidades del conjunto de la ciudadanía. Y en ese principio de solidaridad debe de tenerse en cuenta que quien más puede debe de atender sus propias necesidades en términos de prioridad, sin que eso signifique abandonar la modernización de sus estructuras de prestación de servicios, pero que la administración pública debe de volcar especialmente sus esfuerzos allí donde la estructura de población no está en condiciones de atenderlo. En último término, ese es el principio de solidaridad trasladado al ámbito de la gestión de las políticas públicas y de los presupuestos públicos. Ese es el espíritu con el que nacieron las redes de desarrollo rural. Ese es el espíritu con el que han venido trabajando quienes han asumido responsabilidades de gestión en el ámbito del mundo rural en nuestro país y más allá de nuestras fronteras a lo largo de la historia. Ese es el espíritu de reivindicación que, por desgracia, ha venido manteniéndose a lo largo del tiempo porque aún a fechas de hoy no ha obtenido respuesta a aquello que en su momento se planteaba como una necesidad de intervención inmediata. Y si no somos capaces de revertirlo en un tiempo razonable, es probable que cuando quisiéramos atender esas necesidades ya no hubiese a quien prestar esos servicios allí donde deberíamos de dirigirlas. Por lo tanto, creo que cuando uno tiene 20 años está en condiciones de ser reivindicativo e inicia el momento en el que está en condiciones de construir un proyecto de vida que dé respuesta a sus necesidades de futuro, a construir ese proyecto de futuro, bueno, pues esta red que hoy cumple 20 años, en plena juventud, está en condiciones de ser lo suficientemente revolucionaria como para en un plazo de tiempo breve pueda alcanzar los objetivos que otros, cuando teníamos esa edad, por déficits en nuestra capacidad reivindicativa, no fuimos capaces de dar esa respuesta. Y a quienes les correspondan o nos corresponda, en el tiempo que nos corresponda, asumir esas responsabilidades, intentaremos suplir esos déficits de ayer con respuestas positivas hoy. Así que enhorabuena, muchas gracias a todos y felicidades a tanta juventud acumulada aquí hoy.